Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Ya estamos aquí en el segundo capítulo del Ornitorrinco Podcast, este espacio en el cual nos juntamos a conversar con el equipo de Ornitorrinco Labs sobre ciberseguridad y algunos otros temas atingentes, principalmente basados en casos. ¿Ya? Hoy en día, igual que la semana pasada, nos acompaña don Freddy Gray, Yamil Navarro, Carlos Ormeño y Raismari Armas. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? ¿Qué tal la Hola, semana? Hola a todos y todas. hola, hola. Hola a todos, un gusto estar acá. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Muy movida? Uy, esta semana como que sí, súper movida porque, no sé, ese feriado del lunes, todo el mundo está haciendo encajar todas las cosas, la semana que viene ya la agenda está full, esta semana la gente movió la agenda como pudo para también tratar de liberar un poquito el viernes y Sí, nosotros full, pero ahí vamos. es verdad, Sin son... duda, también con esa sensación, una semana muy movida, sin duda. Ahí con don Claudio también pudimos estar participando de la conferencia de Sochisi, así que quedamos muy agradecidos por ese lado de poder presentar también desde ahí las investigaciones y las reflexiones que estamos llevando a cabo a través de Ornitorrinco y Esfera 4. Así que bueno, a darle con todo nomás en esta última parte del año. Sí, con todo. Esos feriados que a veces como que uno los agradece, o sea, obviamente uno agradece un feriado porque se alarga el tiempo de descanso, pero te acortan toda la semana que viene, entonces como que al final quedáis comprimido, porque lo que tenéis que hacer en 5 días, lo termináis teniendo que hacer en 4. Así que igual esos feriados siempre son medios caóticos después del feriado o antes, cuando son el viernes. Sí o sí, sí o sí. No, yo siempre Estuvo, agradezco los feriados, y aparte este creo que es el último feriado hasta diciembre, así que ah, sí, pues todo el rato, siempre todo el los rato. agradezco. Ese pit stop en el camino Sí, para uno totalmente. Oye, sí, recargar. para mí los feriados es como literal pan para hoy, hambre para mañana, weón. Es como, Sí, como ya, descanso el lunes, pero weón, el martes, miércoles, jueves y viernes, como no tenéis vida. A mí me pasa eso. a full. Tienes que hacer Sí, 5 días, 4, totalmente. lo mismo. Totalmente. Totalmente. Oye, estuvo bueno el evento Sochisi en el que estuvimos con Freddy. Más allá de que hayamos estado nosotros en la misma charla, estuvo bueno el evento. La plataforma muy buena, el streaming también, promedio de 150 300 personas constante. Así que muy, muy, Sí, muy bueno. Muy bueno. muy buen presentador también. Toda una Sí, formalidad y un manejo bastante interesante de parte de Cristian. Era como sí, Montalbán. sí, Muy po. formal. Sí, 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 Sin señores. duda, sin duda. Bienvenidos. Sí, sí, sin querer burlarme, por supuesto, pero igual muy formal, muy formal. Bien. Igual, Digo, Estuvo, yo estuvo no bueno. pude bien, estar más positivo. Perdón, Yamil, dijiste algo, no te No, escuché. gracias, dale tú. Sí, no, que les iba a decir, yo no pude estar, pero por lo que dice Claudio y por lo que he escuchado también, ha habido bastante gente, lo que dice que hay más participación, hay mucha gente que quiere aprender más, conocer más, ver temas específicos, así que el tema de lo que es tratar de conocer ahora la ciberseguridad ya no se está viendo tanto como de lado, como en algún momento, ahora de verdad ya mucha gente lo conoce, igual sabemos que va de la mano de todas las cosas que estamos haciendo y los cambios que se están viendo a nivel general en todas partes. No es solamente en la parte tecnológica, sino en todas partes. Sí, totalmente. De hecho, había mucha gente que no era del mundo de la seguridad y a mí me llegaron un par de mensajes por LinkedIn de personas que, por ejemplo, estudian o terminaron de estudiar administración pública, que estaban ahí, que están sensibilizados y sensibilizadas con este tema. Y obvio, a mí el comentario que me dejó más contento fue el de Macarena San Martín, ya que ella es del NEST, de la Universidad de Chile, que es el Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios. Claro, justamente en la charla de nosotros hablaba de el enfoque sistémico y todo, y ella puso, lo voy a leer textual porque le saqué hasta un pantallazo cuando lo vi, puso espectacular el uso de la teoría de sistemas complejos y sistemas vivos para aplicar seguridad. Así que con eso yo creo que, yo con eso quedé más que feliz de que una validación de una persona que viene de esa área que nosotros recién nos estamos acercando para poder incluirla en nuestra área que viene siendo la seguridad, a mí me
llenó mucho orgullo del trabajo que estamos haciendo básicamente, así que terminé muy contento cuando después empecé a revisar los comentarios en el tiempo cuando nosotros estuvimos hablando y vi ese comentario y también hizo varias preguntas, pero que no alcanzaron a salir al aire. No, eso a mí me dejó ya, con eso me puedo morir tranquilo. Y de ahí quería puro acostarme a ver Friends después de la charla, así que lo hice más que feliz. Eso justo iba a comentar que los comentarios que se vio de los asistentes eran muy buenos, o sea, se veía que la gente estaba contenta, o sea, con el evento en general y con la charla en particular. Entonces, por ahí, muy bien de parte de Suchisi, digamos, esos temas que buscaron y que supieron llegarle al público que tenían, o sea, que les gustó. Sí, buena. Sí, Buena. lograron crear un buen clima también. Eso es súper loable. Como dentro, porque yo me conecté en distintos horarios y ellos también lo que hacían era como todo el rato incentivar a que se conectaran, hablando, la gente conectada, iban leyendo, o sea, trataron de generar una dinámica bidireccional, no solamente como Sí. desde el presentador hacia el público, sino que fuese interactivo, y eso sin duda ayuda. Yo también noté harto agradecimiento, por lo menos en lo que era el chat, básicamente. Y también Sí. harta pregunta interesante cuando ustedes dieron la charla. Harta persona sorprendida también, ¿no? Estuvo bonito el evento. Muy bueno, muy bueno. Así que ya, obviamente ese evento va a ir creciendo, así que van a estar buenas las siguientes ediciones. Igual Suchisi siempre está haciendo eventos, este es como el congreso grande que organizaron, pero siempre está haciendo ahí, tiene la escuela de ciberseguridad, donde también ahí hacen como microclases, etcétera, etcétera. Así que súper bueno y reiteramos también como equipo Ornitorrinco la invitación a participar de tremendo evento. Ya no me quiero ni imaginar cómo va a estar de mejorado de aquí a 2, 3 ediciones más, así que eso sí o sí va a estar mucho, mucho mejor. Ahora estuvo también muy bueno, muy bueno. No sé si les parece que pasemos a lo que nos convoca ahora, el caso que nos convoca el día de hoy. Bueno, el caso es el caso Uber, ¿ya? 2016. ¿Qué fue básicamente lo que pasó? Vamos a hacer este recorrido por la línea de tiempo, muy, muy breve, para después empezar a conversar de los temas que nos llaman la atención con respecto a esto. Siguiendo la misma dinámica anterior, nos tenemos que ir al 2016, ¿ya? O en verdad 2017, cuando supimos que, o se hizo público que Uber había tenido una brecha de datos que afectó, si los números no me fallan, 57 millones de datos tanto de conductores como de pasajeros. Correcto. Pero claro, esto en verdad había pasado en 2016 y se notificó en 2017, entonces ahí había un lapso de tiempo de varios meses que significó, o sea, que primero significa no haber notificado a tiempo la brecha y que tuvo todas unas consecuencias legales que se ven agravadas. ¿Por qué? Porque en 2014 ya habían tenido otra brecha de datos que seguía en investigación hasta ese momento, 2016-2017, y porque en 2011 ya habían tenido otra, no un incidente, sino que se había descubierto que las personas que trabajaban en Uber podían hacer prácticamente un monitoreo en tiempo real de la ubicación de las personas, tanto conductores como clientes, como pasajeros de la aplicación. Y ahí es donde parte todo, en 2011, cuando se empieza a cuestionar esta capacidad que tiene la misma gente de Uber. Entonces eso arrastra la bola de nieve que se agranda en 2014 y que vuelve a agrandarse en 2016, pero que se destapa en 2017 con todo un escándalo ya un poco más de proporciones. Entonces, eso es más o menos el contexto. Ahí no sé ustedes qué es lo que más les llama la atención de este caso, por dónde quieren partir el conversatorio sobre eso. No sé quién quiere tomar la palabra. Qué amplio. A mí lo que me llama la atención es como la trayectoria. O sea, en el sentido que uno no podría decir que Uber se ha caracterizado por ser una empresa enfocada en el cumplimiento. O sea, Uber, digamos, siempre ha estado como al filo, como manteniendo al regulador, como justo así, como cuando los perros están con la cadena y están así que no llegan, y está la persona así al borde. Yo siento que Uber ha estado, o sea, es una empresa que se arriesga, que tiene un apetito de riesgo alto, que está buscando crecimiento, llegar a mercados, está enfocado en eso.
pero uno tiene que ver también si, o sea, con quién trabaja, en el sentido de que los proveedores de la organización son parte de su cadena de valor. Aquí lo que me deja eso, la impresión es de la importancia de uno evaluar los proveedores con quienes trabaja y hacer la gestión de contratos debida, porque en el caso de la filtración de datos de los conductores, recordemos que la figura que usa Uber con los conductores es que ellos son contratistas independientes. Es decir, Uber le está prestando a ellos un servicio de contactarlos con gente que quiere transporte y ellos están prestando el servicio de transporte, pero Uber como que no se metiera allí. Un intermediario. Exacto. Entonces, Claro. siendo ellos bajo esa figura, tendríamos básicamente a estos socios conductores que se asociaron con Uber y los términos en los que se asociaron con Uber aparentemente no les garantizaron, o en efecto no terminaron garantizando que sus datos se protegieran. Entonces, en ese sentido, uno desde esa posición, de repente no como socio conductor, pero sí como alguien que tiene un proveedor, tiene que analizar un poco el apetito de riesgo de uno versus el apetito de riesgo del proveedor, las necesidades regulatorias de la organización en donde uno está versus la del proveedor. Porque en este caso con Uber, o sea, lo que decía de la trayectoria, que han estado así, es que Uber, o sea, siempre ha estado como que de repente una investigación allá, una investigación acá, un escándalo aquí, un escándalo allá. Entonces, primero este problema, luego este otro problema. Entonces, hay que prestar también atención a eso y si se empiezan a levantar esas alertas, hay que gestionarlas. Entonces, eso me queda a mí de que las empresas vean a los proveedores con quienes están, los evalúen y hagan la gestión de contratos para asegurarse que el nivel y el de aseguramiento que se espera lo puedan obtener de sus proveedores. A mí me cuesta, o sea, hay algo que no sé cómo encajar aquí, que es el tema de la reputación. Porque igual al final, pues estamos hablando de una empresa grande, una empresa que se conoce a nivel, digamos, mundial. Creo que muchos son los países que tienen Uber, la mayoría. Y el tema es todo lo que pasa, porque igual hay cosas que todavía no han terminado, hay cosas que están en investigación, o como dice Yamil, quizás hay casos y situaciones que están en investigación o que siempre está algo, pero ¿cómo queda el tema de la reputación aquí en relación a estas medidas? O sea, también depende de qué es lo que quiere los objetivos de la organización como tal y qué tanto afecta eso. Igual, Claudio, tú habías hecho, creo que escuché en una de las capacitaciones que tú diste, tú hiciste referencia a eso, como que el valor de la reputación contra, o qué pasa a nivel, a medida que va pasando el tiempo con el tema reputacional y este tipo de situaciones. Sí, ahí generalmente, obviamente todo esto genera una baja. Ya, de hecho, para el caso 2016, que se destapó en 2017, las acciones de Uber bajan 33% en la bolsa. ¿Ya? Entonces, eso igual es tremendo número cuando estáis hablando de una fluctuación bursátil. O sea, pegarse una bajada de 33% es súper, es por lo bajo caótico en una organización. Que tu acción se deprecie, eso es prácticamente se depreció un tercio de su valor. Entonces, es sumamente caótico, pero sí, después de un tiempo, la misma gente, o sea, la organización no pierde 100% su cuota de mercado. O sea, los consumidores, nosotros seguimos utilizando Uber pese a todos esos antecedentes que también mencionaba Yamil. O sea, nosotros sabemos que esa empresa puede tener una conducta específica en estos ámbitos, que a lo mejor no está muy alineada a la regulación, pero aún así lo seguimos usando. Claro, se refleja esa bajada, pero después del tiempo como que se nos va olvidando y las empresas generalmente repuntan. Lo mismo con el caso Target que vimos la semana pasada, o sea, se genera una baja,
del market cap, digamos, de cuánto abarca el mercado cuánto abarcaba en el mercado esa organización, pero después en 1 año y medio, 2 años ya vuelve al mismo punto en el cual se encontraba antes del incidente. Entonces, claro, eso abre al tiro la pregunta de cuál es el impacto. O sea, ¿esto realmente es capaz de acabar con una organización? ¿O nosotros como usuarios tenemos muy mala memoria como para en verdad tomar acciones nosotros como dueños de la oferta y demanda, digamos? No sé ahí Sí, cuál será la respuesta a eso. Es algo que yo por lo menos aún me lo estoy preguntando. Hay varias sí, cosas. es una buena reflexión la que realiza Claudio. Y de hecho es como la pregunta que uno también se formula a la hora de poder analizar estos casos cuando han pasado varios años. No en este caso en particular, pero me refiero a otro tipo de incidentes. ¿Cuál efectivamente debe haber sido el impacto? Pero más allá de eso, del impacto a largo plazo, sin duda que hay un impacto en el momento, en el presente. Y ese impacto, de todos modos, como lo dice Reis, es un impacto más asociado al tema fundamentalmente reputacional. A mí lo que me pasa con este caso eh, son dos grandes o dos reflexiones hago sobre este caso. Uno que tiene que ver con si bien uno sabe este incidente del año 2017, o sabe que se reportó el 2017, hay una historia hacia atrás de Uber eh, de, mm, de no incorporación de buenas prácticas de seguridad de la información. De hecho, esto parte del 2011 y parte con esta visualización interna de los empleados de los datos, en este caso de conductores, y en este caso datos también de clientes a nivel, que son datos claramente privados. Mi pregunta ahí en el 2011 es, bueno, aquí hay una dirección, hay una gerencia que justamente probablemente no delineó de algún modo más serio, más concreto, la criticidad de poder visualizar este tipo de datos. Y creo que esa situación en particular, o esa mirada de la dirección, porque al final es una mirada de la dirección de algún modo, se traslada también al 2014, donde no se sabe mucho, pero también se produjo un incidente que afectó a 100.000 personas, en este caso de acceso a información personal de conductores. De hecho, ahí también se vino toda una demanda, la cual se asoció dentro de las medidas que empezó a tomar en este caso Uber, hubo esta implementación de una herramienta de monitoreo automatizado para monitoreo automatizado de acceso, y que al final se dejó usar al año después, porque justamente a mi entender, hay una directriz también de parte de la organización que no está calando, en este caso en la organización. Eso por un lado, creo que eso se hace constante en todos estos incidentes de Uber. De hecho, ya la aparición del año 2017 se está investigando este incidente del 2014, por eso se ocultaron los datos, se ocultó esa información. Eso también es una decisión de la dirección. Claro. Y por otro lado, lo que me parece interesante dentro de la reflexión de este caso son las consecuencias. Y creo que en las consecuencias estamos viendo consecuencias también que no se habían visto en otros casos. De hecho, ahora en agosto de este año, 2020, se denunció penalmente a Joseph Sullivan, que era el exdirector, en este caso, de seguridad de Uber, por obstrucción a la justicia y en encubrimiento del incidente del 2016. ¿Qué es lo interesante, a mi modo de ver, específicamente en esto? Que se está extendiendo la responsabilidad, en este caso, desde la empresa hacia los empleados y hacia las capacidades de estos empleados para poder asumir y gestionar una función. Sí, pues totalmente. O sea, ya en este tipo de cosas la responsabilidad trasciende a la organización. Pero igual, por ejemplo,
pasa, y yo también, o a mí me llama la atención del caso esto, que, claro, la notificación del incidente para muchas industrias o para muchos mercados está regulado. Por ejemplo, acá en Chile la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, regula ese aspecto para todos los negocios que están regulados por esa institución, la banca sobre todo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes regulación? Claro, porque ahí te dan tiempos para los cuales, o te guían para que tú sepas qué y cuándo notificar. Pero hay veces que no se tiene eso, y probablemente, de hecho, lo más probable, no tengo el dato ciencia cierta, pero yo creo que lo más probable es que en ese año, para lo que era el mercado de Uber o el tipo de negocio de Uber, no había una directriz. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión? Probablemente también las personas, la dirección o algo así, se vio enfrentado a una decisión que no habían tenido que tomar nunca. O sea, nos notificamos, no notificamos. O sea, ¿qué pasa cuando no tengo una directriz, digamos, de la regulación para tener que notificar un incidente o un tipo de incidente? Ahí yo creo que eso genera una nebulosa en esto, que claro, puede hacer que muchas organizaciones caigan en esta mala práctica de no notificación. Claro, ahí, que muchas veces ni siquiera está catalogado como una mala práctica porque no hay conocimiento de que es una mala práctica. Claro, exacto, Y sí. además, el caso Uber en particular, además tenéis que verlo en el contexto donde es una empresa que nace y crece exponencialmente, muy rápido, muy aceleradamente, de forma global. Entonces, es como, ¿cuáles son las capacidades de los directivos también? Y incluso podemos meter a Sullivan también ahí en ese saco, aun cuando el conocimiento de seguridad de él era súper específico, dado que era el encargado en esas temáticas. Pero tienes una organización que está corriendo todo el tiempo porque está creciendo todo el tiempo de manera muy acelerada. Y culturalmente tal vez ni siquiera había sensaciones de seguridad respecto a ese tema, lo cual no lo exculpa de las responsabilidades, por supuesto. A Sullivan en particular, que estando el caso, como decía Frey, tiene una lógica de encubrimiento. Después se dice que, bueno, y se concreta que él nunca mintió, pero sí omite información. Y la omisión de información en este caso es sumamente relevante cuando estáis tratando temáticas de privacidad y seguridad. Pero en mi línea de pensamiento, yo creo que también esto tiene que, bueno, la seguridad de la información siempre se ve en contexto. Y el contexto organizacional acá es que es una empresa que va creciendo de manera muy acelerada todo el tiempo. Y eso no lo puede extrapolar a emprendimientos que tal vez no son tan exitosos como Uber, pero que sí también nos ha tocado ver y que se preocupan de la seguridad cuando llega el cumplimiento. Cuando hay un externo, un tercero, un stakeholder que te dice, oye, tenés que preocuparte de seguridad, si no podía entrar a este mercado, o sabéis que la regulación de este país es más precisa que la que donde estáis ahora, y resulta que ahí la privacidad sí tiene ribetes más importantes, y por ende tenéis que tomar ciertas acciones. Y ahí empiezan a consultar que, oye, pero a ver, ¿quién tiene acceso a la información? ¿Dónde tenemos guardada la información? En el caso de Uber, en particular, los primeros 100.000, que es los que se refería Frey del 2014, estaban en una nube que a su vez el acceso a esa nube estaba en un Git, ahí estaban las claves por lo menos para poder accesar a esa nube. Entonces ahí te das cuenta que además no hay temáticas de control de acceso, no hay temáticas de roles y perfiles respecto a los accesos, ni a los aplicativos. Uno empieza a leer cosas bajo el agua respecto a cómo se da la incidencia, pero eso te habla de la madurez organizacional en temáticas de seguridad. Y en el caso de los emprendimientos locales, se da harto que primero hagámoslo funcionar, veamos si esto va a tener futuro o no, y después nos preocupamos de la seguridad. No se nace con una seguridad por diseño, y menos con una privacidad por diseño. Y eso es un tema cultural, que uno lo puede extrapolar aquí al país. Y va muy de la mano también con la madurez país que tenemos respecto a esas temáticas. Oye Carlos, en base a lo que estáis diciendo, ¿no crees que desde ahí también, no solamente para Uber, sino que para una serie de organizaciones en el mercado, también se encajan dentro de esta lógica un tanto perversa? Porque en definitiva es una lógica, si uno lo ve, qué es lo que pasa en la dinámica de estas organizaciones. Básicamente lo que pasa en la dinámica de lo que hemos heredado de, no sé, de Silicon Valley o de los principales polos, en este caso de innovación, en los cuales lo que vemos, y de hecho es una de las grandes problemáticas que también coloca Bruce Schneier en la palestra, que es
la mayoría del software o de los productos no sale con seguridad. Y eso tiene que ver con un mercado que te está imponiendo también una lógica y ciertos incentivos, probablemente no donde correspondan. Y eso no tiene que ver con la organización también, si uno lo ve como dentro de esta lógica más sistémica. Tiene que ver con incentivos que se generan en un país, que se generan en un mercado, y que obviamente mantienen un sistema. Me refiero a un sistema más capitalista, por decirlo de algún modo. Sin duda, tiene que ver con un modelo cultural de hacer negocio y que, no sé si, bueno, no en todos sus aspectos, pero tiene puntos bien lógicos, que es como, movámonos rápido, porque se entiende que si tú estás llevando algún tipo de emprendimiento y este emprendimiento debe tener un factor de innovación y debe tener una propuesta de valor, debe estar resolviendo una problemática, debe tener tracción de mercado, debe tener un montón de cosas. Pero ese montón de cosas a ti se te ocurrieron y la estás ejecutando, pero probablemente no seas el único. Muy probablemente no seas el único, entonces tenés que moverte rápido, pero ahí es donde pasáis a llevar cosas que, bueno, tal vez uno como emprendedor no las visualizáis también. Como la seguridad de los terceros, de la información que estoy viendo, que estoy tratando, que estoy manipulando, que estoy procesando, no es mi principal prioridad. A eso me refiero también con que hay un tema cultural, cómo tú haces crecer una organización de forma segura, de forma respetuosa respecto a la información que estáis tratando. Y eso debería ser para mí, por lo menos, mi forma de ver las cosas, debería ser una exigencia más gubernamental, más nivel país. Pero eso también va en contraposición un poco de la velocidad de los emprendimientos. La velocidad es clave, el timing es clave también. Claro, no es pero fácil. allí, Carlitos, hay otra cosa ahí que en función a lo que tú estás comentando, se puede inferir, o no sé si, esta es una pregunta desde mi punto, que no soy especialista, pero se puede inferir entonces que quizás haya un número importante de ataques hacia precisamente las empresas que no están normadas, hacia los rubros que no están, que no tienen un ente regulador o el que sigue menos, o el rubro que sigue menos, digamos, menos normativas o menos regulaciones. ¿Sí? Yo creo que ahí no. lo puedo responder cruzado. Yo creo que voy a partir al revés. Las empresas se empiezan a preocupar de seguridad. Yo creo que ahí coincidimos en la experiencia que tenemos en tres verticales. La primera vertical es que tuvieron una incidencia y de repente la seguridad de la información se transformó en algo vital para la organización porque se dan cuenta que efectivamente les puede botar el negocio, que desde todas las aristas posibles, que la reputación, que simplemente ya no tenía acceso a la data, no tenía acceso a la infraestructura, etc. Pero viene dado desde la incidencia. La segunda vertical viene dada desde los stakeholders o desde las partes interesadas, llámese, partes interesadas pueden ser también terceros que te dicen, si usted quiere trabajar conmigo, tiene que cumplir con todas estas características de seguridad o toda esta serie de normativas o lo que sea, porque yo soy una empresa regulada, entonces como usted me va a prestar un servicio a mí, también tiene que tener una línea base de seguridad. Es decir, yo necesito cumplir. Pero no tengo una incidencia, no tengo cultura de seguridad, pero sí necesito estar en un estado de cumplimiento. Y a esas empresas comúnmente les interesa que pasar ciertas pruebas de seguridad a ojos de quién es la parte interesada, pero no necesariamente hacer gestión de riesgo real. Y la tercera arista o vertical que yo veo que es por qué llegan a preocuparse de seguridad las empresas, en gran parte, hay otras que nacen seguras, pero por lo menos la gran mayoría, es que quieren tener una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva se da si yo soy un proveedor X o quiero ser un proveedor. Si somos dos proveedores que tenemos propuestas de valor similares, yo como cliente voy a escoger al que es más seguro, entendiendo que cada vez hay más cultura respecto a la seguridad y la privacidad de los datos y de la información. Entonces, de ahí, si tú me preguntáis, Reis, si atacan a las menos reguladas, por un lado sí, pero no hay que olvidar que se persiguen ciertos fines con los ataques. Fines económicos, fines reputacionales, desde el activismo, el hacktivismo, etc. Entonces, los fines son bien variados y ahí van a pegarle a los que estén regulados, a los que no estén regulados. Hay cierta lógica de complejidad respecto al acceso a la información desde el punto de vista del atacante, si es que la empresa está regulada o no, porque se entendería que se preocupa más de la seguridad. Claro. Sí, pero ahí yo diría que, o sea,
los atacantes no necesariamente tienen de entre sus prioridades buscar qué está más regulado que qué, porque, o sea, por ejemplo, un atacante que esté orientado a, por ejemplo, tipos de atacantes, puede ser alguien que está buscando dinero, entonces va a buscar dónde hay más dinero. Alguien que esté buscando secretos industriales, va a buscar quien haga investigación más avanzada. Alguien que esté buscando información estratégica, militar, crítica, algo así, o sea, como Estado-Nación, va a buscar infraestructura del Estado donde esté esa información. Entonces, hay bueno, y quien quiera sencillamente causar desastre va a buscar, no sé, que sí, lo que más desastre causaría o lo que sería más fácil de comprometer. Pero yo diría que más bien la regulación se suele centrar en las áreas de mayor impacto. Es decir, yo no diría que la gente ataca, o los atacantes, los cibercriminales, atacan más a los bancos porque están más regulados, sino que los bancos están más regulados porque la importancia que tienen para la economía, para el país, para todo esto, Hay plata, además. hace que se hayan creado las instituciones para regularlos y se haya ido creciendo. Entonces, bueno, ¿y por qué no atacan tanto, no sé, las fábricas de zapatos? Oye, porque no hay tanta plata ahí. Entonces, o sea, no hay como sacar, no sé, transferencias afuera y de dólares y hacer compras falsas y todo. Es más limitado el beneficio que se le puede sacar. Entonces, en ese sentido, la relación entre a dónde van los incidentes y dónde está la regulación, yo diría que más bien la regulación va a donde los impactos de los incidentes son mayores generalmente. Generalmente. Claro. Pero ahí ya que estamos hablando de regulación, algo que han tocado y quisiera como redondear un poco, es que la regulación, aparte de causar una línea base, digamos, de buscar cuáles son esos sectores que podrían ser más desastrosos si son comprometidos, e ir subiendo el nivel mínimo de seguridad, también deberían digamos, tener un efecto más general. Y, por ejemplo, bueno, es lo que se ve con los países donde es obligatorio develar o anunciar si hubo un ataque donde se robaron información, que por lo menos sea obligatorio avisarle o a las personas afectadas o a una autoridad competente o algo por el estilo. Hay otros donde o sea, no es obligatorio, sino que sean incentivos por lo menos para que le compartan la información con un CERT o un CECIRT, para que entonces desde el Estado también se puedan hacer gestiones en pro de la ciberseguridad y se tenga inteligencia de amenazas más nutrida. Y eso también se puede hacer con regulación o, bueno, también a través de incentivos desde las instituciones públicas que están abocadas a esta área. Y otra cosa que quería ver de la regulación, que eso, Carlos, que está viendo el tema de la privacidad, capaz luego pueda opinar algo, es que también en el caso de la privacidad, algo que me parece interesante es que muchas veces la privacidad se enfoca como en el tema de compartir información con terceros. O sea, como que eso es una de las partes en las que más se mete el tema de la privacidad, de que entonces que los servicios con quienes yo tengo relación, con quienes yo abro una cuenta, bien sea paga o no paga, limitar qué tanta información de la que ellos ya están recogiendo pueden compartir con terceras partes que generalmente venden esa información, y ese es como el financiamiento. Venden esa información para que otros puedan dar publicidad, o venden la información y luego otra gente la usa con otros fines, que si para enviar spam o enviar anuncios publicitarios, si no se le quiere decir así. Pero es también importante tener en cuenta que la privacidad no solamente hay que defenderla de terceros, sino también como el primero. O sea, o del segundo. Si uno es el primero y el segundo es el servicio que recauda esta información, hay que proteger también a los usuarios de que se recolecten estos datos en primer lugar, porque en el caso, por ejemplo, de Uber, no fue que ellos vendieron la información, sino que ellos tenían la información y fueron atacados. Entonces,
que sea almacenada, en primer lugar, ya es un tema, no solamente que se comparta con terceros, y eso es algo que también hay que ver en la regulación. Sí, es súper relevante, Yamil. Y el punto, eso toca con el caso Uber que estamos viendo, porque de hecho el primer incidente, llamémoslo de esa manera, de donde se origina toda esta bola de nieve que mencionaba Claudio, es porque cuando ellos hacen un evento de inauguración, muestran a ciertos usuarios de la plataforma en vivo, en tiempo real. Y hay alguien que está en esa fiesta, llamémoslo de esa manera, que es capaz de identificar a una de las personas, o más de una, no recuerdo ya qué decía el artículo, los artículos, pero lo llama y esta persona está indignada. Entonces, si tú te das cuenta, no hay una exposición masiva de los datos, es súper controlado desde el aspecto de la exposición, sin embargo hay mucha molestia, y esta persona lo que hace es escribir un artículo en Medium, y ahí se viraliza. Entonces estáis pasando a llevar la información personal de alguien de una manera que no es de las que estáis mencionando, no es que se exfiltró la información y fue a parar a un medio, a una fuente pública. Hay que hablar que también, así como existe con la seguridad de la información, sistemas de gestión que te ayudan a elaborar estrategia y a llevar una organización segura, entre otras cosas, también están los sistemas de gestión en privacidad de la información, que también te ayudan con esos mismos propósitos, pero de cara a la privacidad. Entonces, son sumamente relevantes, y eso es de cara al interior de la organización, donde también se puede ver afecto a lo que tú mencionabas respecto a la exposición. Pero también hablamos de la estrategia interna y de cómo la privacidad se ve inmiscuida en los procesos organizacionales. Sí, sin Sí, pues, duda. Sí, totalmente. Dale, Freddy, dale. no. Solamente para efectos también de que nos sirva para el análisis, también entender que toda esta situación que lo explica muy bien Carlos, se da en el contexto del año 2011. Entonces, también hay que preguntarse cuál era nuestra conciencia de seguridad el año 2011. Si uno lo ve como en términos de los ataques o el incidente, estamos cercanos a un periodo en que se comienzan a masificar las amenazas persistentes avanzadas. Y desde ahí los grandes casos de incidentes que empezamos a conocer, como por ejemplo el caso de Sony, el mismo caso, en este caso de Target, etc. Y por otro lado, también está esta lógica también de aprendizaje de la misma empresa para poder llevar adelante una organización, para poder llevar adelante también un modelo de negocio. Por lo tanto, también en esa lógica hay que comprender desde ahí cómo también se toman las decisiones en ese momento. Sí, obvio. Ahí yo quería complementar lo que estaba diciendo Carlos en primer lugar, que claro, justo esta persona que se indigna con Uber en ese evento de inauguración fue Peter Sims, que él es columnista de Financial Times y también publica casos de negocio en el HBR, en Harvard Business Review, así que justo el que se indignó era el más influyente de todos los que se podían, de todos los que se podían indignar. Pues él escribe una columna en Medium, y que esa columna en Medium se vuelve viral, y que de hecho se llamaba, y que tenía un nombre súper fuerte, que demuestra la indignación de esta persona, que era "¿Podemos confiar en Uber?", con signo de pregunta. O sea, él ya estaba cuestionando, él estaba de partida cuestionando la confianza que se podía tener en la organización. Y desde ahí también, dentro de todo lo que hemos estado hablando, porque hemos pasado por los incentivos en el sistema, en estos 3 pilares que te llevan a construir seguridad, claro, ahí me llamó la atención que, claro, y que también lo vimos muy fuerte durante la pandemia, o lo estamos viendo muy fuerte durante la pandemia. Yo creo que el modelo de incentivos hoy en día en este sistema en el cual nos desarrollamos y en el cual se desarrollan los negocios, tiene que ver mucho con abarcar. ¿Ya? O sea, tú como organización buscas llegar rápidamente más y abarcar más, tener muchas ventas, tener a lo mejor más sucursales en más países, abarcar más lugares geográficos, en vez de a lo mejor concentrarte un poco en hacer las cosas bien, más que hacer más cosas. Entonces, claro, a lo mejor tienes negocios que están sumamente diversificados, que abarcan 10 líneas de negocio, 10 mercados distintos, están en 15 regiones, 20 países,
pero a la hora de cuando no puedes operar por un tema pandemia o por cualquier cosa, en una semana ya te encuentras en un apuro tan grande que estás despidiendo gente, estás liquidando, estás ya casi que hipotecando los muebles. Entonces, claro, yo creo que el modelo de incentivos hoy en día está en el abarcar, cuando debiese ser en el hacer las cosas bien, lo que generaría desde un principio el generar un diseño o en diseñar considerando la seguridad, la privacidad y la continuidad del negocio. Porque claro, si es que uno ve, si es que uno toma decisiones pensando en abarcar, a lo mejor hacer una inversión de seguridad de la información o una inversión de continuidad del negocio pensando en una pandemia que nunca ha pasado una pandemia, es un gasto innecesario que me puede servir para seguir abarcando, ¿ya? Pero en cambio, si es que yo tuviera un modelo de incentivos basado en hacer las cosas bien, la seguridad de la información, la privacidad de los datos, la continuidad del negocio, sí sería visto como una inversión. Y eso lo quiero encajar en esto que comentabas, Carlos, de estos tres pilares o estos tres casos en los cuales se parte construyendo seguridad. El tercer caso tú decías que era por diferenciación, pero justo cuando lo mencionaste y pensando en todo esto, me saltó la pregunta, claro, ¿qué tanto diferencia esto en un mercado en el cual tú generalmente optas o se cortan los negocios pensando en el que es más grande y que porque es más grande entrega más confianza? Entonces, porque es más barato también, pensando en que estáis ofreciendo claro. un servicio. Sí, está bien, ¿ah? Ojo que el negocio tiene que ganar plata y tiene que ganar plata de la manera más eficiente. Pero aquí se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer las cosas bien y también se puede ganar plata, ¿no? Uno no puede ser impedimento del otro, no debería ser impedimento del otro. Pero Sí, Claro. sin duda. Sin el duda. tema Mira, ahí yo es quiero que... complementar. Un segundito. Dale. El tema es que tú lo que mencionabas, Claudia, de hacer las cosas bien, ¿qué es hacer las cosas bien? ¿Quién te dice que es hacerlo bien, aparte de la buena práctica, aparte de la normativa? Pero yo que insisto, la seguridad se vive en un contexto, en una regulación país. Por ende, si bien el Estado no es el único llamado a decir esto está bien o esto está mal, por ejemplo, respecto al caso Uber, que se habla sobre exfiltración de datos personales principalmente, sí tiene que tener algo que decir y algo concreto de qué es. Y ahí volvemos a lo que hablábamos la semana pasada respecto, por un lado, al modelo sancionatorio, pero también al modelo regulatorio. Y eso tiene que ser aporte de valor para la organización. Es decir, la gente tiene que ser capaz de apreciarlo como algo de valor, el que se custodie su información personal y que sea adecuadamente tratada. Tiene Claro, que haber un totalmente. valor en eso y tiene que ser percibido como un valor para que efectivamente las organizaciones también lo tomen en serio y no lo tomen como algo solamente desde el enfoque de cumplimiento, sino que sea algo estratégico, algo con que se nazca, y por un lado sea mandatorio desde tu país hacia adentro. Claro, a Sí, eso justamente yo me refería con qué tanta diferenciación genera hacer esta construcción que considera un diseño ya con seguridad de la información. Dale, Freddy. sí, mira, interesante el tema que estáis colocando, Claudio, y que complementa justamente Carlos. Esto de como del crecimiento y de la escalabilidad, cómo se logra la escalabilidad manteniendo en este caso la esencia del producto en definitiva y toda el valor que tiene un producto en general. Y ahí lo que me surge a mí es, y acá quiero complementarlo con la mirada más sistémica, organizacional de Humberto Maturana y de Jimena Dávila, cuando hablan de esto de las organizaciones, cuando hablan qué es una organización o cómo se mueven las organizaciones. Y en función de eso, las organizaciones se mueven en función de un propósito, pero muchas veces se confunde el propósito con el objetivo, que son cosas distintas. El objetivo es un punto que tú vas a alcanzar, justamente. El propósito es todo lo que tú haces para poder alcanzar ese punto, ¿ya? En esa lógica, lo enlazo con lo que tú decías, Claudio, de muchas veces enfocarse en el resultado y no enfocarse en el proceso. Y lo enlazo justamente con lo que tú decís, Carlos, que justamente enfocarse en el proceso. Cuando la gente tiene clara cuál es el propósito de la organización, digamos, todos los que participan de la organización tienen claro cuál es el propósito, en los propios haceres de cada uno, es decir, en las propias funciones, responsabilidades de cada uno, se va a manifestar ese propósito.
Y las personas como tal se van a comenzar a cuestionar también, por ejemplo, aspectos relativos a seguridad, siempre y cuando en el propósito de la organización se encuentra la seguridad. Eso a modo de complemento. Yo quería comentar también un poco sobre de que si el modelo de privacidad afecta las preferencias y afecta un poco también incluso la regulación. Un caso que yo creo que podría ser similar es el tema de lo que está pasando actualmente con el comercio en línea, que se está tendiendo ahora en algunos mercados, por lo menos en India, en Europa, a ver de cerca si se puede ser un retail y tener un marketplace a la vez, o si ese es un conflicto de intereses. Y también hay, digamos, pequeñas empresas que están prefiriendo ir a marketplace, es decir, a sitios de venta en Internet, donde muchas empresas ofrecen sus productos y servicios. Sí vale la pena participar en marketplace que sean de empresas que también son participantes dentro del marketplace. Porque lo que por lo menos ha ocurrido en el tema, bueno, en el caso de Amazon, que es una empresa grande, es que ha habido acusaciones que Amazon niega, pero igual crea la desconfianza de que los datos que ellos capturan sobre las compras que hacen las personas a todos los participantes del marketplace, luego Amazon los puede utilizar estratégicamente para sus inversiones. Entonces puede ver como que, oye, fíjate que se está vendiendo bastante esta pieza, o este detalle en particular, o un juguete de este tipo. Esto se está vendiendo bastante. Y de repente eran unos actores que tenían ese nicho y se está viendo súper bien, pero luego llega Amazon y, no sé, se busca una fábrica que haga eso a una cantidad mucho mayor, a un mucho mejor precio, no tiene que pagarse comisión a sí mismo y les puede vender por debajo del precio que podía ofrecer estos participantes en el marketplace y lo saca del negocio. Lo mismo por lo menos ha pasado con el tema de Apple y algunas aplicaciones que han salido de su mercado porque han sido reemplazadas por productos propios de Apple. Entonces sí hay, y esto ha traído, digamos, que en algunos países como India se busque separar esto, en Europa también se está viendo separar esto. Entonces ahí creo que habría ese tema de cómo afecta la preferencia sobre la recolección de datos y cómo se puede utilizar. Y sobre el tema de las buenas prácticas que estaba diciendo Claudio, yo creo que la pandemia ha cambiado un poco la visión de negocios, porque por lo menos, es decir, si buscamos prepandemia, la cultura startup estaba muy centrada en just in time, o sea que las cadenas logísticas fuese apenas yo recibo la materia prima, la proceso y la saco, pero no guardo inventario ni de entrada ni de salida para no estar gastando en almacenamiento. Y entonces aumento mi eficiencia así. Ese era el just in time y eso era mantra prepandemia bastante fuerte. Otro mantra prepandemia. Y también antes de todo este tema de que empiecen a surgir tantos casos de ciberataques, de ransomware y todo, también era de hacer lo mínimo necesario y no hacer nada que excediera lo mínimo necesario. Y hablaban de YAGNI. O sea, you ain't gonna need it, no vas a necesitar. Entonces, oye, ¿por qué no hacemos esto? Porque no lo vamos a necesitar. Entonces, YAGNI. Esa era la sigla en inglés. Y, o sea, justamente en los podcasts de Harvard Business Review y The Economist, estaba escuchando que ya están hablando de que esto de Slack cero, de cero margen de error, ya no, o sea, con la pandemia ya esto no funciona. Y a medida que los incidentes de ciberseguridad se vayan incrementando y se vayan haciendo más graves y afecten más activos, porque cada vez tenemos más información en los sistemas informáticos y en la nube, yo creo que también se va a reducir la brecha, o sea, se va a reducir el apetito de esta actitud cowboy de, no, saca eso y ya, y después vemos si es seguro o no. Claro, sí, ahí a mí, solo para complementar, yo creo que se están dando dos juegos en paralelo en lo que estamos hablando, porque por un lado hablamos de los propósitos de la información y de los datos dentro de una organización, por ejemplo, como Uber,
donde está súper bien que tú uses los datos de tus clientes de manera interna con propósitos comerciales. Obviamente tiene que haber ahí una línea ética de por medio, que es una discusión totalmente aparte, qué es lo que es ético, qué es lo que no es ético, etc. Pero eso es una cosa, y lo otro que planteáis respecto al retail y tal vez los distintos modelos de negocio sobre si un marketplace y un retail son compatibles. Yo creo que ahí también hay un conflicto que tal vez no debiese ser, porque por ejemplo en el caso del marketplace versus el retail, se presta para que se dé lo que tú estás planteando, y ¿cómo podéis controlar eso? O sea, en el caso de Amazon tenéis toda la info, toda, absolutamente toda. Y en el caso tal vez, acá en Chile hay retail que están funcionando como marketplace, y estoy seguro, dentro de mi propia paranoia, que son casos que se van a empezar a dar también, que es como, hay un producto que yo no tengo como retail, pero que sabéis que lo están dando, y se va a tomar y van a empezar a ver estos conflictos éticos, y tal vez va a ser algo que en el futuro se va a empezar a regular también, respecto al tipo de negocio, y cómo podéis complementar tu negocio y cómo no podéis complementar. Carlos, disculpa que te interrumpa. ¿Podemos hacer un poquito la diferencia entre marketplace y retail para a lo mejor gente que no está tan familiarizada con esa diferencia? Por supuesto, es decir, en este caso el retail, como lo entendemos tradicionalmente, es una gran organización como, no sé, pues, bueno, conocemos varias acá en Chile, que vende artículos de distinto tipo, ¿cierto? La palabra retail como palabra es más amplia, pero como la entendemos es eso. Un marketplace es donde se juntan distintos orígenes o distintas empresas, distintos distribuidores de productos, y los venden como Amazon. Amazon Ya, no es perfecto. marca Amazon. Bueno, tiene algunos productos que sí, pero también tenéis a nivel global. Tú puedes ser una empresa que vende a través de Amazon. O Mercado Libre. O bueno, Mercado Libre también. Pero ¿qué pasa si tenéis los dos Mercado negocios Libre no concentrados? produce cosas Mercado Libre y Yapo tampoco, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa si tú eres Ya, un retail y además le das la entrada a empresas más chicas para que vendan? Tú tenés toda la información, toda, absolutamente toda. El producto, el costo, incluso, tal vez incluso cuánto marginan. Ahí lo desconozco cómo funciona internamente. Pero sin duda tú tenés la forma de hacer analítica para poder efectivamente decir, sabes que este producto se está vendiendo bien, tiene buena proyección, lo voy a desarrollar yo, lo voy a vender a través de la misma plataforma, le voy a dar prioridad en la plataforma, va a ser más barato y hago quebrar al otro. claro. Totalmente. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Son negocios compatibles o no? ¿Deberían ser? ¿No deberían ser? Harina otro costal y de otra conversación, pero es un tema también. Sí, pues totalmente. Totalmente. Chicos, no sé, o sea, sí sé, sí sé. Ya nos estamos Bueno, acercando ¿ahí o no a sabes? la... Sí, sí lo sé, sí lo sé. Nos estamos acercando ya a la parte en la que tenemos que pasar a las conclusiones, ya para no extendernos tanto en el tiempo, ser ahí respetuosos con el tiempo que se toman nuestros auditores y auditoras en escucharnos. Así que, no sé, les propongo cerrar con una pequeña reflexión, ¿ya? De las lecciones aprendidas principalmente, de qué es lo que nos deja este caso y qué vemos hoy en día que fue una lección aprendida y cómo podemos seguir avanzando con esto. ¿Ya? No sé si les tinca. ¿Quién parte con estas conclusiones? Clau, bueno, yo estuve un poquito desconectada por temas de internet acá en mi casa. Traté de ponerme un Release otra poquito de vez. contexto, pero yo quiero comentar algo importante. Yo sé que muchas veces se tiende a partir sin tema de lo que sería, sin incluir la seguridad dentro, como punto específico, dentro de los objetivos de la organización, pero yo creo que al contrario, debería la organización, la seguridad, ser parte del marco de gobierno de la organización, para que cuando ya tengas un monstruo de organización, pues no partas en ese momento donde va a ser algo un poco no, sino bastante difícil de gobernar, por una parte. Y por otra parte, me gustaría agregar algo que quizás no está tan en el contexto de lo que estamos conversando, pero al principio lo nombramos, y tiene que ver con hasta dónde está la responsabilidad de la organización y dónde termina y dónde parte la responsabilidad de un proveedor o de los proveedores que trabajan con la organización. Y yo digo que es un tema que quizás tal vez podamos verlo un poco más adelante en otro caso,
que podamos revisar de esto, pero está pasando que es como en la casa, por lo menos yo lo traspolo hacia mi experiencia, digamos. En una casa tú tienes también proveedores en tu hogar, con tu familia, quizás tienes a alguien que te cuida al niño, quizás hay una persona que te ayuda con los oficios de la casa. Imagínate, si tú tomas tu responsabilidad de mantener tu cuidado, tu llave de tu casa y no le transmites esa importancia de cuidar la llave a la otra persona o de notificarte si te pierde o algo así, quien pierde la llave es, digamos, un proveedor o quien no tiene un cuidado es un proveedor. Y entonces termina siendo afectado, ¿qué? La casa, o en este caso la organización. Entonces yo creo que esto da para otro punto más adelante, quizás pensemos a ver si puede salir en otro capítulo algo que tenga que ver en cómo hacer o cómo transmitir la necesidad de seguridad hacia los proveedores también, o cómo regularlos, temas normativos, temas contractuales también. Igual es algo que nombramos al principio y quería comentarlo también, dejarlo ahí como quizás que lo veamos más adelante. Buenísimo, súper. Sí o sí, es un temazo que vamos a estar tocando más adelante, sí o sí. ¿Quién más? Ok, sí, yo para poder concluir, algunos temas importantes a destacar dentro de las consecuencias que tuvo todo este incidente para Uber. Uber tuvo que adherirse a prácticas sobre el modelo de notificación de incidentes. Por otro lado, tuvo que adherirse a un programa de recompensa. Tuvo que adherirse a una auditoría anual externa por un periodo de 20 años y recibió una multa récord de 148 millones de dólares. Y adicionalmente toda esta denuncia penal que se está tramitando ya durante este año contra el ex director de seguridad. Dentro de la conclusión de todo este caso, lo que me queda a mí fundamentalmente tiene que ver cómo la alta dirección puede traspasar, en este caso, el propósito a su empleado, y en ese propósito se puede incorporar los componentes relativos a la seguridad, pero no en el aire, sino que dentro de una lógica en donde si para la organización es importante la protección del cliente, mejorar la calidad, en este caso, del servicio al cliente, creo que la seguridad es algo que no debemos dejar fuera del propósito. Perfecto. Ya. Yo, bueno, voy a ver si puedo lograr mi cuota de refranes. Yo diría que primero, cuando el ruido suena es porque piedras trae. Entonces, tenemos que estar atentos de cuando se ve cierta tendencia o sea, de secuencias de eventos, de cosas que han pasado. Hay que prestarle atención y hay que actuar proactivamente y hay que gestionarlo antes de que se vuelva una crisis grande. Entonces, en este caso, si uno tiene un proveedor que está teniendo problemas, no sé, en su plataforma, está teniendo problemas con otros clientes, está teniendo problemas regulatorios, entonces hay que ir tomando medidas para mitigar ese riesgo, bien sea hablando con el proveedor, tomando controles adicionales en cuanto a SLAs con ese proveedor o teniendo proveedores de respaldo que puedan responder en caso de que este proveedor termine fallando. Pero uno tiene que ir evaluando ese riesgo de los proveedores y para eso hay que estar monitoreando el comportamiento de los proveedores que tenemos como organización. Otro refrán podría ser, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces acá no es solamente por la multa que le pusieron a Uber y por el bajón del 33% de su valor bursátil, que o sea, es una barba ardiendo bastante fuerte, sino también los incidentes que se dan. Entonces la importancia que ya lo hemos conversado en este podcast, y probablemente vamos a seguir conversando, de la importancia de que haya visibilidad sobre los incidentes, o sea, de que haya espacios donde las organizaciones puedan conversar sobre los incidentes que están teniendo, bien sea generados por instituciones públicas o que se generen dentro de asociaciones gremiales, de industria, o de comercio, lo que fuera,
y que allí puedan conversar y estar al tanto de si sus vecinos tienen la barba o no ardiendo, para que en efecto puedan ponerlas en remojo, porque o sea, siempre hay que recordar que el ojo del dueño es el que engorda el ganado, entonces las organizaciones tienen que estar pendientes de la propia seguridad de sus datos y de sus activos estratégicos. Muy bueno, el hombre de los refranes, Yamil Navarro. Muy bien, más conocido como el arriero. No, ¿puedo seguir yo? Dale. Mi reflexión, yo creo, esto yo lo veo de una forma más amplia. Yo creo que si efectivamente queremos hacer todo lo que estamos indicando, el core de todo esto es educación y cultura. Y eso para mí es que tanto la seguridad de la información, con background, por supuesto, en decir que hoy día gran parte de los negocios están digitalizados o están apoyados fuertemente por tecnología. Por ende, la data, la información es digital. Y la data y la información hacia donde va el mundo es que sea cada vez más digital y cada vez más interconectada entre ellas para dar más valor. Por ende, todos tenemos que tener conciencia respecto a la importancia de la privacidad y de la seguridad de la información, y eso debiese ser parte de los conocimientos que adquirimos en nuestra parte educacional más basal. Entonces, yo creo que si logramos darle relevancia a que eso efectivamente sea así, que hay organizaciones que se preocupan de eso, ya sea hacia el ciberbullying, que eso también es educación digital, pero también en la edad más madura, en la universidad o tal vez en la secundaria o en la media aquí en Chile, también es relevante que tengamos cultura digital y cultura de seguridad de la información y cultura de privacidad. Entender que la privacidad es importante, que pueden quedar grandes catástrofes si eso no se respeta. Y del punto de vista económico, derechamente un incidente de seguridad o de privacidad te puede botar el negocio y puede que no te parís de nuevo. Si, la vuelta no es muy larga en ese sentido. Entonces, yo creo que mi reflexión va más de la mano de la educación y de la relevancia de la educación de manera transversal en temáticas de seguridad y privacidad. Buenísimo, mira, mi reflexión va muy de la mano con lo que estás diciendo tú, Carlos. Ah, no. Está copiando Carlos. Claro. Voy a ir de los primeros para la próxima, porque si no me quedo sin reflexiones. Va muy de la mano con lo que estabais diciendo, Carlos, y sobre todo porque hace una semana salió un informe de la OEA, ¿ya?, que se llama Educación en Ciberseguridad, Planificación del Futuro mediante el Desarrollo de la Fuerza Laboral, ¿ya?, donde, claro, introducen todo esto diciendo que hay un gap de profesionales de seguridad de la información, que, claro, si lo llevamos a lo que estáis diciendo tú, Carlos, no solamente es un gap de profesionales de seguridad de la información, sino que un gap en conocimiento tecnológico y en la seguridad que hay que tomar en este mundo que ya es digital. O un gap en conocimientos y concientización de seguridad digital. Pero algo muy bueno que menciona el informe es que se tiene que generar un tridente, ¿ya?, para poder solventar esta brecha de profesionales, y que yo lo extrapolo al tiro a solventar o para achicar esta brecha de conocimiento general en la seguridad digital, que es el ente gubernamental, ¿ya?, los privados y las casas de estudio y los centros de investigación. ¿Ya? Ese es como lo que aquí se propone como el tridente que debiese ser, que está llamado a levantar un sistema educacional que incorpore la seguridad de la información, no solamente para formar profesionales de seguridad, sino para incorporarla en planes de estudio. ¿Ya? Claro, ahí si uno le hace doble clic a la parte educacional, tiene centros de investigación, tiene universidad de educación superior y educación escolar. ¿Ya? Entonces, claro, todo tiene, estos tres entes, estos tres grandes pilares tienen que trabajar de forma conjunta para poder llenar estas brechas de conocimiento que existen hoy en día de cara a un campo laboral o de cara a la concientización de las personas. Está súper bueno el informe, porque aparte entrega como un plan de cómo debiesen orquestarse estas tres aristas, y aparte lo basa en una normativa que es la NICE, el NIST, que es una organización que se dedica a generar estándares en Estados Unidos. Es como la organización nacional para generar estándares, y en esa buena práctica de NICE te muestra o te entrega cómo estas distintas verticales debiesen alinearse
para poder generar esta sinergia. Entonces es súper bueno porque, claro, hoy en día estamos viendo una proliferación de carreras de seguridad de la información, incorporación de estas temáticas en planes de estudio, pero yo no sé si es que se está siguiendo una buena práctica, porque después cuando necesitemos hacer ese junte, va a estar el ente gubernamental por un lado, las casas de estudio superior por otro, los centros de investigación por otro, y las organizaciones privadas por otro. Entonces, mi reflexión es ahí también poder generar este cambio, pero orientado a ese trabajo que tiene que ser conjunto y que va a tener que ser conjunto de aquí a 3, 5 años más. Esa es mi reflexión. Tremendo reflexión, Claudio. Solo para como un 30 segundos, ¿eh? Como también tomando lo que tú decías, para que no se malinterprete o no se subentienda, mejor dicho, que acá no hablamos de educación en ciberseguridad, como haga el curso de Ethical Hack y no venga a hacer la certificación, bla, bla, bla. No se trata de eso, se trata, porque además con eso lo que estamos haciendo es limitar un montón el ámbito de educación, porque no se trata de ¿cuántos colegios en Chile tienen laboratorios de computación? Entonces, ahí ya estamos generando un sesgo tremendo, pero sin embargo sí podemos educar de manera transversal sobre cuáles son los derechos que las personas tienen sobre su información y sobre sus datos. Y ahí no necesitáis un laboratorio. A eso me refiero principalmente. Y tiene que ser tomado en la enseñanza media porque es obligatorio. Entonces, gran parte de las personas pasan por ahí. Hay gente que no, pero la idea es que cada vez sea más. Entonces, debe darse desde ahí, no desde la especialización posterior. Solo eso quería acotar como punto. Muy buenas reflexiones. No es de computadoras, sino los teléfonos también hay ciberseguridad ahí. Claro, estamos hablando de personas. Oigan, ¿les parece, si nos da el ancho de banda, ponemos las camaritas y nos tomamos una foto para subirla a las redes sociales, ahora que publiquemos el podcast y cerramos? ¿Les tinca? ¿Ya? Bueno. Buenísimo. Sí. Pues look, Carlito, hace rato que no te veía. Se me hizo ya incontrolable la chasca y que me te veía de la melena. Por eso tenías la cámara apagada, te caché. No, el teléfono, Oye, ¿dónde Muy estoy? Bien. ¡Oh! No te muy creo. bien. Muy bien. Hacer unas cositas. En la oficina, muy bien. Ya, chiquillos, a la cuenta de 3, fotito. 1, 2, 3. Excelente. ¿Quién la tomó? Claro, pero si mandaste tú, se supone que eras tú el que la ibas a tomar. Sí, la tomé, estoy bromeando. Ya, muy bien. Buena semana, buen término de semana. Muy lindo feriado para todos y todas los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme para todos y todas. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Un abrazo a todos. Chao.